Hola, ¿cómo están? Les habla Enrique Escalona y quisiera mostrarles algo sobre esta hermosa superficie de piedra verde. Es un libro que combina muy bien, que si se fijan es del mismo color más o menos, y se trata de mi nuevo libro Xocolatl, editado por Ediciones SM México en su colección El Barco de Vapor. Y me pareció que este era un formato interesante para mostrarles todo el trabajo que pusimos en este hermoso libro, todo el equipo editorial y en principio también el diseñador Cuauhtémoc Huetzca, que aquí tiene su crédito, que hizo esta increíble portada y 40 ilustraciones más que están al interior. Les voy a mostrar algunas, pero primero quería detenerme un poco en esta hermosa portada que nos muestra a un personaje, a un felino que aparece dentro de la historia. No es un jaguar, es un felino oscuro, es otro de los felinos que existen en el sureste de México, ya lo descubrirán ustedes. Y sobre esta superficie, sobre su cola, sobre el cuerpo de este felino, si se fijan, hay escenas que suceden aquí en el libro, ¿no? Hay un campamento de cacao, porque bueno, el libro se llama Xocolatl y como sabemos el chocolate está hecho especialmente de la semilla del cacao y esta es una, digamos, es algo que se originó en México, el cultivo y el uso del cacao como bebida, pues es algo que empezó en México y que ahora disfrutamos en todo el mundo. Y digamos, aquí tiene también pues aves, animales de esa parte de la selva. La historia está ubicada en, no lo dice el libro realmente, yo se los digo aquí en exclusiva, pero está ubicada en lo que ahora es el territorio de los Altos de Chiapas, pegado a la península de Yucatán y al sur de Tabasco, en una zona soque, en una zona de influencia indígena muy importante, y que en ese entonces, porque este libro han de saber que está narrado más o menos, está narrado en el siglo XVI, años después de que Tenochtitlan fue conquistada por Hernán Cortés. Bueno, eso se los cuento, pero esto no es necesario saberlo y no es un libro de historia, es un libro de aventuras. Pero después de que se conquistó Tenochtitlan, unos años después, pues se lanzaron los ejércitos, tanto de españoles como de sus aliados indígenas, a conquistar el sureste de México. Y ahí es donde nuestra protagonista, porque es una niña, pues se encuentra pues con una guerra que no entiende muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ella vive en una isla sagrada que está en medio de un río, y con su mamá, únicamente vive con su mamá, y ellas pues tienen como uno de los tesoros más preciados, una plantación de cacao con el que su mamá le prepara un sabroso chocolate pues todas las mañanas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí abrimos el libro, y aquí tenemos los créditos, mi nombre y también el del ilustrador, que bueno, si lo buscan en internet hace unas cosas hermosísimas y fue el ilustrador perfecto para este libro. Aquí esto se llama epígrafes. Son pequeños textos que a veces los escritores incluimos, ¿no? Entonces estas dos epígrafes yo se las quería platicar porque estas epígrafes me inspiraron mucho a hacer este libro. En esta primera epígrafe se habla de un español, uno que se apellidaba Lerma, que se perdió, que dice aquí que se fue entre los indios como aburrido, porque Cortés le mandó a enfrentar sin culpas a Hernán Cortés y nunca se supo de él muerto ni vivo. Mala sospecha tuvimos, ¿no? Es un español que se enojó con Hernán Cortés y se fue a vivir entre los indígenas y ya nunca se supo de él. Y en este libro quizá lo encontraremos. Y después aquí hay otro testimonio de la conquista en donde se menciona algo interesantísimo que yo no sabía. Dice que el rey Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani, el último gobernante indígena, dejó una hija que asimismo desapareció, dice, dejó una hija. Eh, y nunca se habla de esto, ¿no? Generalmente se buscan a los descendientes de Moctezuma, etcétera, pero el último Tlatoani tuvo una hija y desapareció. Y esto lo narra un cronista prehispánico, un cronista indígena. Bueno, aquí hay una pequeña nota que yo añadí. Dice, esta historia sucede después de la conquista de México Tenochtitlan, cuando los españoles y sus aliados tlaxcaltecas marcharon al sureste para tomar posesión de los pueblos que antes estaban dominados por los aztecas, que en ese entonces se llamaban mexicas. Y tal vez descubras qué pasó con el soldado Lerma y con la hija de Cuauhtémoc, que son mencionados en las frases de arriba. ¿Ya tienes un chocolate cerca? Bien, entonces podemos comenzar. Y esto es muy importante porque con esta frase ustedes pueden decirle
a sus papás o sus mamás o a algún adulto, oye, este libro me dice que necesito un chocolate, entonces es un buen pretexto para obtener un chocolate, ya sea una bebida o una barra de chocolate mientras leemos nuestro libro. Y después tenemos aquí la primera ilustración, como les decía son 40, tenemos de nuevo a nuestro felino y tenemos el primer capítulo que realmente es el capítulo 0 y utilicé, van a ver aquí una semilla de cacao, porque para la numeración maya, los números que utilizaban, el 0 se señalaba con una semilla de cacao, o sea, el 0 era un chocolate, ¿no? Y el 0, bueno, podía formar otros números más grandes, como ya sabemos. Y después comienzan, todos los capítulos tienen indicado su número, con el número que conocemos, los números arábigos, pero también con el número en maya. Claro, al principio solo es un puntito, 2 puntitos, pero después se va haciendo más complejo. Por ejemplo, una barra es el 5, una barra con un punto arriba es el 6, y así tenemos 40 capítulos, si no me equivoco. 40 capítulos, miren, por ejemplo, el 40 es una semilla de cacao y 2 puntos encima, este es el 40. Son capítulos muy cortos, ¿eh? Miren, este, por ejemplo, tiene 2 páginas. Es una narración que pues traté de hacer muy, muy dinámica. Y bueno, ya nada más les cuento un poco la historia. Bueno, pues en la historia pasan muchas cosas. La protagonista se llama Ñaj, que significa rana en la lengua que hablamos en las montañas. Dice, bueno, es una lengua de origen zoque. Yo no quise poner tanta información sobre por qué esta lengua, simplemente quise poner la aventura, ¿no? Y el antecedente, y lo único que hay que tener presente es lo que ya está escrito aquí, ¿no? Que en qué momento sucede la historia. Pero realmente la intención de esta novela infantil es imaginarnos cómo habría sido la vida de una niña en esos años tan complejos, ¿no? En esos años en los que se estaba definiendo y conquistando el territorio de lo que ahora es México. Y las alianzas tan complejas que había. Esta niña vivía en una región en donde pues el gobernante era un cacique. Entonces el cacique, pues llegan los españoles con el cacique a ofrecerle, pues hacer tratos con él, así como diciéndole, oye, pues ¿quieres que hagamos la guerra o por las buenas vas a seguir siendo? De hecho es una representación del cacique, porque es un señor gordo, entonces le llaman sapo. En fin, ¿no? Hay muchas cosas que suceden. Y bueno, hay una parte que me pareció fundamental. Como ya les hablé, la protagonista Ñaj disfrutaba siempre de chocolate, pero ¿no se han preguntado ustedes cómo era el chocolate? ¿Cómo era el chocolate? ¿Cómo era la bebida hecha con chocolate, más que nada, hecha con cacao, antes de que llegaran los españoles? Porque, pequeño detalle, en México, como en toda América, no había vacas, no había leche. Entonces el chocolate pues se hacía únicamente con agua. Y entonces eso nos lleva a una pregunta fundamental para toda la humanidad. ¿Quién fue la primera persona que le puso leche al chocolate? Para hacer el chocolate con leche como todo mundo lo conocemos. Hay muchas posibilidades, pero les digo algo, ninguna es cierta. Todas han sido inventadas porque esas son cosas que nadie sabe. Y ese tipo de cosas que nadie sabe son las cosas que a veces son más interesantes para la literatura, ¿no? Porque podemos imaginar e inventar cómo pudo haber sido. Y pues evidentemente aquí hay digamos, hay una historia alrededor de eso, ¿no? Del chocolate. Miren, me encantó esta ilustración que hizo Cuauhtémoc Huetzca, porque son los estandartes tanto de la parte española, con este león español, y el estandarte maya, ¿no? Con este jaguar. Y por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes que fueron inspiradas por los frisos, por los murales que existen en Bonampak, en Chiapas. Aquí Cuauhtémoc, para una parte donde hay una fiesta, pues utilizó estos músicos que están con sus instrumentos y sus máscaras de calamar, de caimán. Imagínense, ¿no? Lo que ha de haber sido eso, escuchar esa música que pues ya no sabemos cómo suena ahora, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Ah, miren, algo muy interesante. No había vacas, pero tampoco había gatos en México. Y quizá uno de estos gatos llegó en uno de esos barcos, ¿no? Entonces es posible que aquí, bueno, contemos también cómo llegaron los gatos a nuestro continente. En fin, espero que les guste esta historia. Como les decía, está publicada por SM y les quise contar un poquito así más a fondo. Está recomendada a partir de 9 años, pero no únicamente. Y espero que les guste a los lectores para los que va dirigidos, pero también a los adultos, y que la puedan disfrutar pues como una aventura en la que estamos involucrados todos como humanidad, porque digo,
a quién no le gusta el chocolate, y donde se lanza la pregunta, pues, ¿quién conquistó a quién, no? Creo que en este caso, quizá, el chocolate fue el que acabó por conquistar al mundo. Bueno, espero que les guste y eso es lo que les quería contar. Bye.